Bienvenidos al Latido de Fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien. Hoy día estamos al lunes 2 de febrero. Recordando, ¿cierto?, la lección que vamos a estudiar durante toda esta semana, la lección número 6. Confianza solo en Cristo. Y el título de hoy día lunes es La vida pasada de Pablo. Demos comienzo a la lectura. Y dice, es habitual que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual contrastando la vida que llevaban antes de aceptar a Jesús con la que llevan desde ese momento, ya desde conocer a Jesús. Pablo hace eso en Filipenses 3. A veces hablamos de quienes no son cristianos como buenas personas, ¿ya? Y muchos sin duda lo son, al menos según los criterios del mundo. Sin embargo, nadie lo es según los criterios de Dios, ni siquiera los cristianos. Wow, muy buen punto. En realidad no hay justo ni a uno si recordamos ese texto. Vamos a leer el primer texto para dar respuesta a estas primeras preguntas en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Aquí enumera algunas cosas de su vida pasada de las que alguna vez se enorgulleció. Vamos a ver cuáles son como primer punto y cómo describirías lo bueno, entre comillas, de tu propia vida, ya sea pasada y presente. La lectura dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, ya de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Wow. Acá hay varias características que Pablo enumera y que en algún momento podría o capaz en su momento se enorgulleció. Recordemos que Pablo también es un ciudadano romano, pero aquí nombra, ¿cierto?, que él, ¿por qué dice hebreo de hebreos? Porque sus generaciones, es más, su padre era, si no me equivoco, fariseo, ¿ya? Por lo tanto, él era de un linaje de Israel ya, digamos, de generaciones. Así es, específicamente de la tribu de Benjamín. Y también, bueno, había sido un celoso, digamos, de la iglesia al punto de perseguir, ¿cierto? O ser un perseguidor, conocido como perseguidor. Entonces, aquí hay varias características que él menciona que podrían enorgullecerse en la carne. y ¿cómo describiríamos nosotros hoy día, es lo que dice la segunda pregunta, lo bueno de tu propia vida pasada y presente? Esta pregunta es como para los oyentes y para nosotros también que estamos aquí. Bueno, en mi experiencia o cómo he llevado mi vida, incluso antes de conocer a Cristo, era que yo siento que solo gracias a Él soy de esas personas que no se pegó a ningún tipo de vicio. ¿Ya? Y es más, claro. Si alguna vez probé, ¿no es cierto? No todas las cosas, pero ciertas cosas. Claro. Jamás me quedé pegado a ninguna de ellas. Si podrías destacar algo bueno, sería como ese tipo de cosas. Sí, que no soy de esas personas que quede como enchufada. Claro, que muchas prueban algo, ¿no es cierto? Y quedan pegados en el vicio, luego ya son viciosos. Claro, continúan en ese círculo vicioso. Claro, pueden hacer cosas como que para el mundo es legal, ¿no es cierto? Estamos hablando del alcohol y el cigarro. Claro. Ya, yo jamás quedé pegado en ninguna de esas cosas a pesar de que haya probado, pero lo bueno también es que yo a las personas con las que convivía, compartía, les decía, no lo hagan. Claro. En mi caso, bueno, yo crecí en un mundo, digamos, de la iglesia, pero dentro tampoco eso significaba que yo estuviera totalmente en un camino recto y perfecto, porque no hay justo ni a uno, pero sí siento que al considerarme en este mundo como cristiano, me daba pequeñas libertades con la finalidad a veces de encajar en un grupo, y esas pequeñas libertades en ciertos momentos fueron experiencias de la vida no gratas
que a uno lo hacen aterrizar y te hacen volver a Cristo. Yo agradezco a Dios hoy en día estar en sus caminos. A pesar de haber crecido en un mundo cristiano, no te garantiza la salvación, porque al fin y al cabo la salvación es un asunto personal. Ahora nosotros como comunidad de iglesia somos entes que ayuda, ¿cierto?, a poder conservar esa comunidad en la unión de la iglesia y todo eso, pero la salvación es personal. Entonces hay muchas cosas por las cuales yo creo que podemos reflexionar y los oyentes esperemos que también reflexionen, ¿ya? Vamos a continuar con la lectura. Dice, Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes de origen judío que difundían falsas doctrinas y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para su salvación y no ponían su confianza en meras obras humanas como la circuncisión. Sí, dice, aunque la vida pasada de Pablo y su linaje habrían sido bastante impresionantes para sus compatriotas judíos, ninguna de estas cosas había contribuido a su salvación. De hecho, la habían obstaculizado porque lo cegaron durante un tiempo acerca de su necesidad de Cristo. Pablo no solo actuaba circuncidado, había sido circuncidado al 8º día, en otras palabras. Era israelita de nacimiento y perteneciente al pueblo del pacto. Además, pertenecía a la tribu de Benjamín, cuyo territorio incluía algunas de las ciudades más importantes de Israel. Pablo no solo sabía hebreo, sino también como fariseo y alumno de Gamaliel el Viejo, estaba empapado de conocimiento acerca de la ley y de cómo debía ser aplicada en cada situación, al menos según la tradición. Claro, como dice Pablo, era muy celoso de la ley al punto de perseguir a la iglesia por considerarla una amenaza para el estilo de vida judío que según él prescribía la ley. Curiosamente, aunque irreprensible, porque también es una característica que se nombra, en términos de esa justicia de origen humano, Pablo se dio cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar y de que sin Cristo estaba condenado ante ella. Vamos a la última parte. Dice acá, compara Romanos 7, versículos 7 al 12, con Mateo 5, versículos 21, 22, 27 y 28. ¿Ya? Y la pregunta que dice, ¿qué punto crucial señalan tanto Jesús como Pablo acerca de la ley? ¿Y por qué es la fe en Cristo? ¿No la ley la única fuente de justicia? ¿Cuán bien guarda la ley, al menos como Jesús dijo que deberíamos hacerlo? Ya, vamos a leer entonces, tú lees Romanos 7 del 7 al 12 y yo voy a leer Mateo 5 y los textos que mencionaste. Ya, Romanos de 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Ya, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia. Ajá, sí. Concupiscencia, palabra que vamos a ver un poco su significado para que no nos vayamos con esa incógnita. Si la ley no dijera no codiciarás, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Así, en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte, porque aprovechándose del mandamiento el pecado me engañó y por él me mató. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ese último texto nos nombra, ¿cierto?, que la ley es santa, justa y buena, ¿ya? Y obviamente que es como el espejo, nos da el conocimiento del pecado, ¿ya? Como para entender un poquito, hoy en día, bueno, tú manejas, así que conoces bien las leyes de tránsito, ¿no? Sí. ¿Ya? Y si te saltas una luz roja, hay una penalización, ¿cierto? Claro. Y como hay ley, sé que estoy cometiendo una infracción o un delito. Ya, estamos hablando de tránsito, es una infracción. Claro. Ya, pero si no hubiera ley, no cometería infracción. Exactamente. Entonces, por la ley estás condenado a
pagar como esa infracción, por Sí. así decirlo, ¿ya? Es lo mismo, la ley es un espejo, nos muestra el pecado. Si no hubiéramos conocido la ley, no sabríamos qué es pecado. Pero ahora primero debemos comparar con lo que dice Mateo. Claro, perdón. Voy a leer Mateo 5 del 21-22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Y de ahí vamos al 27-28. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Sé cómo continuamos. La ley aparentemente como no hay forma que alguien pueda obedecer la ley porque dice que hasta con el pensamiento. Sí. La ley nos muestra, pero estamos condenados, o sea, estábamos, porque yo creo que la ley es parte importante del conocimiento de nosotros para saber qué es pecado, pero nuestra fe y nuestra justificación es en Cristo Jesús, ¿o no? Sí, exactamente. Si nosotros vamos y tenemos nuestra vista puesta en Cristo, obviamente que Él vino a morir por todos nosotros, pero eso nos hace cuanto más estar más cerca de Él, ¿o no? Jesús vino, Él cumplió la ley, ¿ya? Nos enseñó también que debemos de seguir eso. Es muy importante, perdón, cumplir con la ley, pero ojo, no hay que ponerla por encima de todo, ¿ya? No hay que ponerla por encima, digamos, de Dios. De Dios. Del Dios de la ley. Exactamente. Porque ahí sería como el fariseísmo de esos tiempos, ¿no? Que el mismo Pablo comenta que en su momento su celo era tanto que se volvió perseguidor de la iglesia. Yo siento que en un tiempo el pueblo de Dios, o sea, hablando de Israel, se desvió. Porque si recordamos en la historia, hasta los tiempos de David y más o menos cercano, había una comunión directa con Dios. ¿Ya? Era amor a Dios. Sí. Todo era para Dios. Pero del tiempo hacia adelante, hasta los tiempos de Jesús, siento que el amor era hacia la ley. Hacia la ley, sí. Y ahí en eso podemos caer. Entonces, por lo tanto, siempre nuestra vista tiene que estar puesta en Cristo Jesús. La lección nos habla y nos titula Confianza solo en Cristo, ¿ya? Así que bueno, que podamos reflexionar también en nuestros hogares. Somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. No te olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. No te olvides darnos tu like también. También va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior por si te lo perdiste y te puedes poner al día. Que tengas un buen día. Adiós. Bye bye.